Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mira, creo que existe claramente dentro pues de la población de mujeres de México un sentimiento profundo de hartazgo, si me permites la palabra, relativo a al sentimiento de inseguridad pues que nos invade, ¿no? O sea, llevamos 10 años sin un cambio real en una tendencia en aumento en los asesinatos de mujeres. No hubo respuesta estatal como tal desde 10 años. Hay muy pocas políticas de prevención. Existe un casi nulo acceso a la justicia en esos temas, es decir, que no se investiga bien, las investigaciones son omisas, son negligentes, hasta revictimizan a las familias y a las propias víctimas, y existe como una tendencia en negar el problema o tratar de invisibilizar el problema. Entonces, obviamente en esta situación, los casos de las últimas semanas, en específico en la Ciudad de México, los casos de Ingrid, que se difundió masivamente fotos de su cuerpo en los periódicos. Ingrid y Fátima también, ¿no? Y Fátima, sí, claro. Y Fátima, por ser una niña muy joven realmente, pues obviamente catalizaron ese sentimiento de injusticia por parte de las mujeres. No hay justicia para las mujeres en este país. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por una sociedad machista. Bueno, obviamente el tema del machismo influye mucho en el cómo se lleva a cabo la violencia y el por qué estamos en este punto, pero creo que hay que tomar en cuenta un tema básico, que es que no hay respuesta del Estado frente a esa violencia. Primero hay que tomar en cuenta un primer punto. La violencia tiene impactos diferenciados. No es el mismo tipo de violencia que va a vivir una niña como Fátima a una mujer adulta mayor. Entonces necesitamos políticas públicas que prevengan las violencias desde esas diferentes direcciones, y por ahora tenemos una política que trata de abarcar todo por igual, y entonces nos invisibiliza a nosotras. Por otra parte, en el momento en que una mujer... Que aquí yo te hago un paréntesis y perdón la interrupción abrupta. Dime. Pero el sábado le preguntaba yo a una persona que me atendió en un restaurante, una mesera, le preguntábamos, mi esposa y yo, sobre el día 9, que nada se mueve, en fin, la mujer, la protesta, la injusticia, el feminismo, y ella con toda timidez nos dijo, no, pues yo sí voy a tener que venir a trabajar. ¿Pero por qué? Porque si no, nuestro patrón nos va a correr, porque nos la tienen sentenciada. Es decir, no hay conciencia entre los patrones de darle oportunidad a sus empleados de que falten ese día, y ante la necesidad de no perder, así sea unos centavos todos los días, las mujeres prefieren ir a trabajar que salir a la calle y manifestar en una protesta seria, nacional, su contrariedad por cómo son tratadas por el Estado mexicano. Es un asunto también delicado, hay apenas unos 15 días para tratar de hacer conciencia. Claro, y no es ahí, si me permiten, en ese caso específico, me parece que no solamente es un caso de conciencia en específico, por ejemplo, de esta persona, sino que también no todas estamos en una condición de igualdad frente a la posibilidad de poder faltar un día de trabajo, ya sea que nuestro empleador no esté sensibilizado y nos pueda correr, o que sí nos afecte económicamente el hecho de perder un día de trabajo, ¿no? Entonces, eso también es un tema pues que afecta la desigualdad de las mujeres en México. Pero, como tú dices, ese tema de sensibilización ya se ha ido viniendo desde muchos años. No es que se haya tenido que hacer solamente en 2 semanas, pero obviamente se espera que esa movilización sea la más fuerte posible para que sí se note la ausencia de las mujeres en las instituciones, en los espacios económicos en general, y para que por fin se nos tome en cuenta en la toma de decisión sobre esas políticas públicas. Maisa Hubert, ¿tú crees que el discurso presidencial aviva el movimiento feminista? ¿No te parece que el presidente de la República está confundiendo esta protesta feminista legítima, lo está confundiendo con digamos, los movimientos de carácter político, al señalar que este movimiento está siendo instigado por los conservadores? ¿Tú crees que el feminismo tenga color y tenga partido? El feminismo no tiene color, no tiene partido, es un movimiento que está basado para la lucha contra la desigualdad.
que se hayan tratado de subir al barco, si me permites, algunos partidos políticos, sí me parece muy claro, pero me parece que es muy inocente pensar que entonces se trata de una protesta política de algunos opositores contra el presidente. Se ha hecho muchos esfuerzos de parte de las organizaciones feministas para acercarse al presidente, le han pedido cuentas, le han pedido respuestas y se han negado a esto. Y en esto me quisiera insistir en que no se trata solamente de dar atención en los feminicidios de las últimas semanas, pero cuando un presidente empieza su política pública en materia de igualdad de género, disminuyendo los presupuestos para derechos sexuales y reproductivos, disminuyendo los presupuestos a los refugios para mujeres víctimas de violencia, disminuyendo los presupuestos para las estancias infantiles, pues sí afecta a las mujeres y sí afecta a las niñas. ¿El paro es una de las maneras de sensibilizar a la autoridad sobre el problema del feminicidio? ¿Esa es la vía? ¿Es la única vía? Hay muchas vías, no hay una vía que sea más legítima que la otra. Es una forma de exigir respuestas urgentes de parte del Estado. ¿Y por dónde empezar para cambiar esta cultura machista que ha prevalecido en el país por siglos? Ahí sí también me gustaría insistir en un punto. La responsabilidad de aportar respuestas frente a la crisis del feminicidio es del Estado. Hay muchas políticas de prevención que se podrían llevar a cabo para cambiar mentalidades, promover una cultura que no esté basada en la violencia, promover la igualdad de género, y eso pasa por hacer exigibles los derechos humanos para garantizar que los derechos humanos de las mujeres, quien sea esas mujeres, ya sean niñas, migrantes, mujeres con discapacidad, se puedan respetar y se garanticen en cualquier institución. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.